En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Bienvenidos a este camino del Adviento desde la Arquidiócesis de Ibagué. Hoy, 16 de diciembre, año 2020, en este día miércoles, cuando inicia propiamente la novena de Aguinaldos como preparación para el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Una excelente y una magnífica idea de parte de la Arquidiócesis de Ibagué, del Padre John Jaime, como productor y director de este programa tan interesante que nosotros los católicos podamos cada día como prepararnos y disponernos para vivir ese acontecimiento central en la historia de la humanidad. Es el acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret y con ese acontecimiento la venida de la salvación, la proyección del reino de Dios, la presentación de una iglesia que funda el mismo Salvador y lo hace con la intención de ofrecer salvación, perdón, misericordia, justicia y paz para la humanidad. Me han pedido, como sacerdote de esta arquidiócesis, Padre Jairo Yate Ramírez, el favor de compartir con ustedes estos 25 minutitos para hablar de un tema que me parece muy especial. Se llama la oración. Y entonces, si alguna persona preguntara, bueno, yo quiero aprender a orar, yo quiero ser una persona de oración, enséñeme a ser una persona de oración. O deme las bases y el fundamento esencial para ser una persona de oración. Entonces, ese es el tema de hoy. Voy a empezar con el Santo Evangelio, que es la base y el fundamento de la oración. Para uno hablar de oración, tiene que hablar de palabra, tiene que hablar de Jesús de Nazaret. Está obligado a ver los parámetros de la oración en el contexto de la Sagrada Escritura. Entonces van a abrir sus Biblias, si la tienen en sus manos sería mucho mejor en este momento tener la Sagrada Escritura disponible para el tema de hoy de la oración. Y allí, en ese tema de la oración, está el capítulo 11 en el tema de la oración, para hablar de cómo los discípulos le dijeron a su maestro, enséñanos a orar. Y le dijeron a su maestro, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a las demás personas a orar, a sentir la oración. Y él dijo, si ustedes quieren aprender a orar, digan la siguiente oración. Y es la primera oración que nació, está en la Biblia, en el capítulo 11, Evangelio según San Lucas, en los versículos 1 hasta el versículo 10. Y allí, en esos versículos, el Señor va a decir propiamente cómo hay que orar. Y empieza diciendo, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Reconoce la paternidad que viene de Dios en la oración que se eleva siempre a Dios y que se encarna en la realidad de cada persona. Santificado sea tu nombre siempre, con nuestros actos, nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Vamos a encarnar la oración. No se puede desconectar la oración de santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Que cada persona santifique el nombre de Dios con sus palabras, con el eco, con su manera de ser, con su personalidad. Venga a nosotros tu reino, en la preparación y la disponibilidad de cada persona de estar en actitud hacia el reino de Dios, de estar en actitud haciendo las cosas bien delante de Dios y delante de los demás. Venga a tu reino, nos comportaremos de acuerdo a las reglas de tu reino, santificado sea tu nombre. Es decir, toda la elocuencia del Padre Nuestro va a tener como dos elementos fundamentales, Dios y el hombre. El elemento fundamental se llama Dios, la base y el fundamento, alabar, glorificar, bendecir el nombre que viene de Dios,
y el segundo elemento básico es el comportamiento, el perdón, la caridad, la misericordia, el ser justo con las demás personas. Aprender a ser justo con las demás personas. Uno no puede ser una persona de oración y hacer todo lo contrario. ¿No le queda muy bien? Por eso es importante entender que la oración tiene que ver con la vida cristiana. Oración y vida cristiana son dos elementos inseparables. Oración y vida cristiana. La persona que ora tiene que ser una persona que da ejemplo a los demás en una sociedad. La persona que ora es una persona de iniciativas, de buen espíritu, de buen corazón, de grandeza, de talento, porque es una persona de oración. Ora et labora, dice la Iglesia Católica. Hay que ser una persona de oración, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Miren cómo es interesante centrar la atención en el campo de la oración. Aprender 4, 5, 6, 7 cositas fundamentales que me parecen oportunas para hoy, 16 de diciembre, inicio de esta novena de aguinaldos, para decirle a Dios, quiero ser una persona de oración. Pero como yo quiero ser una persona de oración, entonces yo debo necesariamente aprender la gran lección que la oración está conectada perfectamente con la vida cristiana. Está conectada cómo me relaciono yo con los demás, cómo hablo yo de los demás, cómo trato a los demás, cómo le doy ejemplo a los demás. Oración y vida moral van entrelazadas. Oración y vida ética van entrelazadas. Oración y vida profesional van entrelazadas. San Vicente de Paúl tenía su frase bien ajustada para todos aquellos que fueran a ser los que llevaran esa palabra de Dios y fueran misioneros, sacerdotes, personas consagradas, y el santo les recomendaba a todos ellos sean personas de oración. Le pedía como el santo a Dios: regáleme una persona de oración y será capaz de cualquier cosa. Esa frase es bien interesante. Regáleme una persona de oración. Deme una persona que sea de oración. El Papa Francisco diferencia entre oración y el rezandero. Y ha dado una serie de catequesis bien interesantes el Papa, como unas 18 catequesis el Papa le ha dedicado al campo de la oración y la vida cristiana, la oración y la calidad de la persona, del ser. Entonces el Papa diferencia entre una cosa es ser una persona rezandera y otra cosa diferente es ser una persona de oración. Quizás es una sequedad en la vida de la oración, volverse uno como un personaje de esos en que la oración se vuelve algo muy repetitivo, algo ansioso, algo sentimentalista, algo que se hace allí, pero se sale de la capilla y se inserta dentro de una sociedad y ya no existe. Tan raro, tan extraño, no debería ser así. Una persona de oración, como dice San Vicente de Paúl, es capaz de cualquier cosa. Una persona de oración es una persona que enfrenta la situación, que tiene la capacidad de arrepentirse, que tiene la capacidad de reconocer que ha fallado. Me equivoqué, soy una persona de oración. Soy una persona de oración, estoy superando, no soy el mismo del que usted me conoció, porque es que ahora me volví una persona de oración. Miren cómo es de interesante que se pone el tema para hoy en esta reflexión acerca de la oración y cómo tener una catequesis y unos santos que van hablando de la oración y van diciendo en qué consiste exactamente la oración. San Juan María Vianney. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes y modelo de sacerdote, recomendaba mucho la oración y la recomendaba allá en el sagrario. Entonces el santo decía, si usted quiere ser una persona de oración, vaya al sagrario.
busque el silencio, busque la soledad, entre en el cuarto, como dice la Biblia, si quieres hablar con Dios, busca a tu cuarto, entra, cierra la puerta, pon la llave, el candado y entra que tu Padre Celestial te escucha. Si quieres ser una buena persona de oración, acuérdate de mucho de las demás personas. Oración y personas siempre van conectaditas. La oración no saca a la persona de la sociedad. El hecho de que yo sea una persona de oración, eso no me impide estar con los demás y pensar en los demás o mirar a los demás y como meterme más entre los demás. Precisamente ese capítulo 11, en el versículo 10, hablando de la oración, cuando los apóstoles le dijeron a su maestro, queremos aprender a orar, entonces les enseñó las dos cosas fundamentales de la oración. Cuando quieran orar, digan Padre Nuestro. Es decir, mediten muy bien qué significa eso de orar y hablar con Dios y estar con los demás. Y añadió inmediatamente el maestro de Nazaret, hizo un añadido allí muy excelente y muy sabio. Dice, más o menos esto viene siendo, si ustedes quieren, si ustedes lo desean, acordarse de alguien que viene a medianoche y le golpea la puerta y le pregunta, regálame unos panes, dame de comer, me llegó una visita, son las 12 de la noche, qué pena con usted, qué vergüenza, pero es que tengo que venir a acudir porque me da pena no atender la visita. El que está dentro puede ser una persona de oración, o el que está dentro puede ser una persona de mucha oración, muy convincente en su oración, pero la respuesta no es la adecuada. De pronto poder contestarle a esa persona que viene inoportuna y le dice, regálame unos panes, dame de comer, necesito, es inoportuno, pero si yo soy de oración, para mí no es inoportuno. Me levanto, al menos, dice la Santa Biblia, por ser inoportuno, por no ser el momento adecuado, al menos me levanto y atiendo a la persona. Una persona de oración siempre tiene un pensamiento muy positivo. Una persona de oración siempre está en la línea, tiene el pensamiento muy positivo. Una persona de oración no está para juzgar a las demás personas, es decir, una persona no está para juzgar al otro, para criticarlo, para presionarlo, sino que está siempre para contemplarlo y para entrar en el mundo de esa persona. Así lo vemos desde el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Ahora pensemos un poquitico en las dificultades de la oración. ¿Será que la oración tiene dificultades? Claro que sí. La oración se va acomodando como a cada cultura, a cada persona, a cada personalidad, a cada catequesis que la persona recibió en su vida, de acuerdo a lo que la persona entiende la oración. Hay santos que entendieron la oración de un minuto, un minutito, y hay un santo famoso en la historia de la Iglesia de la Católica que dedicó un minutico y todos los días iba a la capilla, se quedaba mirando el sagrario, saludaba, buenos días, vine a saludarte, le doy las gracias por todo lo que usted hace por mí, le vengo a agradecer, y al otro día venía y pasaron 365 días de un año y el santo nunca falló en decirle gracias, solamente venía a decirle gracias. Ese puede ser un modelo, pero pueden haber dificultades en la oración, porque la persona entra en la oración como a tratar de que se le cumpla algo que quiere en la oración, que la persona dice, estoy cansada de orar, pero parece que el Señor no me escucha, estoy cansado de orar, pero la enfermedad no se me quita, estoy cansado de orar, pero yo no sé qué es lo que pasa. Entonces eso es lo que se llaman dificultades para la oración. Entonces puede haber una dificultad, la aridez, el entretenimiento, que la persona tenga un formato y que vaya con el formato a la oración y la persona no entienda que la oración es libre, es espontánea, se deja penetrar de la gracia de Dios, entra en comunión con Dios. La oración es útil, permanente. Jesús la utilizó desde muy pequeñito hasta el momento de la muerte, la utilizó Jesús de Nazaret.
Si ustedes leen el Evangelio según San Lucas, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 22, se van a dar cuenta que van a ver cantidades de momentos de Jesús con la oración. Jesús siempre en oración, Jesús siempre con la gente en la comunidad, Jesús en las sinagogas, Jesús orando por sus discípulos, Jesús diciéndole a los discípulos, pero ¿cómo es posible que están durmiendo y no son personas de oración? Jesús utilizando la oración para perdonar, Jesús utilizando la oración para sanar a una persona de una enfermedad, Jesús utilizando la oración para conceder la vida eterna, la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesucristo utilizando la oración para decirle a su papá, ya estoy listo, me parece que cumplí lo que tenía que cumplir y lo hice muy bien, estoy listo, tú decides, dame la fortaleza, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bien interesante el tema de oración. Vamos a pensar un poquito ahora para terminar esos dos últimos minutillos, como pensar en una tarea, en realizar algo. ¿Soy una persona de oración? ¿Una persona de oración? ¿Será que yo soy eso? Segundo, si soy una persona de oración, ¿cómo trato a los demás? ¿Cómo hablo de los demás? Porque soy una persona de oración. Si soy una persona de oración, ¿le dedico el tiempo suficiente a hablar con Dios? ¿Tengo base la palabra de Dios para la oración? Soy un católico de esos bien buenos que utilizo la palabra de Dios, la lectura orante de la palabra de mi Dios para ser una persona de oración. Soy una persona de oración, aprendí a ser humilde porque la base de una persona de la oración se llama la humildad. ¿Será que yo soy humilde? ¿Será que me sirve la oración porque me he convertido en una persona muy humilde? Arranco desde la base, desde abajo y me convierto en una persona de oración. Aprovechemos para realizar esta tareilla hoy, 16 de diciembre, año 2020, camino del Adviento en la Arquidiócesis de Ibagué. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, nos acompañe para siempre. Buen día para todos, muy amables. Canta un ángel en el cielo, gloria, gloria, gloria a Dios, y a los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor. Con los cielos alabemos, y al eterno Rey honremos, con angélico cantar. Cristo nace en un portal, canta un ángel con gran voz, gloria, gloria a nuestro Dios.